Y hasta ahora vamos a tomar contacto y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR. Nancy Arellano, usted tiene el suficiente conocimiento como para poder justamente hacernos entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos con un Muchas breve gracias. recuento. Primero, Estados Unidos anuncia que va a permanecer en Venezuela hasta conseguir una transición ordenada. Lo dijo Donald Trump. Pero anoche también el propio Donald Trump ha dicho que ya ha descartado prontas elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo interpretar esto, señorita Arellano? Bueno, creo que estamos ante un escenario bien sui generis, bien particular, eh, porque lamentablemente la situación venezolana escapa del orden constitucional e incluso del orden internacional tradicional. Es decir, Venezuela lamentablemente se ha convertido en un estado híbrido, un estado en el que el gobierno ha usado su poder delegado para coludirse con grupos paraestatales y renunciar al monopolio de la fuerza coactiva, del poder de fuego, compartiéndolo con grupos como Hezbollah, como ELN, como la FARC, etcétera, y generando, por supuesto, un estado, un estadio prepolítico, es decir, un estadio donde el orden civil y el orden institucional ha sido roto. Específicamente encontramos que el expediente de determinación de hechos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y estamos hablando del expediente de cara a la Corte Penal Internacional, ha establecido sucesos de violación masiva de derechos humanos desde 2014. Encontramos además el desconocimiento flagrante de la soberanía popular desde 2015, cuando se desconoció a la Asamblea Nacional. Se montó por medios no constitucionales una asamblea constituyente. Se celebraron elecciones presidenciales de manera írrita en el año 2018. Entonces, y todo esto en paralelo con el fortalecimiento de economías criminales. Entonces, Venezuela, insisto, se encuentra en un espacio, en la línea, fuera del margen, que la hace un caso muy sui generis, donde hemos tenido lamentablemente una regresión. Se ha roto el pacto social y tenemos entonces lo que hemos denominado un estadio prepolítico, porque está dominando el uso de la violencia y el poder de fuego para poder generar, ¿no? Condiciones de control territorial. Y bueno, básicamente estamos hablando de una hidra, como dice un exfuncionario estadounidense, una hidra de 1000 cabezas, que es como ha funcionado lamentablemente el país en los últimos años, lo que ha causado pues el mayor desplazamiento forzado de la historia de la región, con más de 8 millones de personas desplazadas de Venezuela. Usted conoce muy bien lo que ocurre en Venezuela, pero además conoce muy bien cómo se está manejando en este momento el tema de relaciones internacionales en el caso puntual de Venezuela. ¿Era la única salida que había para Venezuela? Los hechos parecieran demostrar que sí, los mecanismos institucionales del derecho internacional fallaron en generar puntos de inflexión claros. Recordemos que ha habido intentos de negociación para lograr la reinstitucionalización y estabilización de Venezuela. Mira, desde la llegada del Centro Carter, post los hechos del 2002, post el golpe de Estado de 2002, donde se buscaron generar condiciones de conciliación entre oficialismo y oposición en aquel momento, y se llegó a la resolución del referendo revocatorio del año 2004. Pero esta situación, lejos de garantizar las condiciones necesarias, terminó precipitando la situación de 2005 con la Asamblea Nacional y la desconfianza en el sistema electoral venezolano para aquel año. De ahí la crisis ha venido agudizándose, porque lamentablemente se ha generado un andamiaje legal ilegítimo que contraviene principios constitucionales, y la cooptación por parte del chavismo de los poderes públicos ha terminado anulando los sistemas de contrapeso dentro del país. Frente a esos fallos, el orden internacional no ha ofrecido una solución viable, y los mecanismos, insisto, de orden que están establecidos en el sistema interamericano o en el sistema de Naciones Unidas tienen importantes refrenos a la interna, como por ejemplo el Consejo de Seguridad con el rol de China
y Rusia dentro de ella el poder de veto. Asimismo ha ocurrido en el caso de la OEA. Venezuela, la respuesta frente a la activación de la Carta Interamericana ha sido pues salirse de la OEA, renunciar, dejar el espacio. Entonces, lamentablemente, Venezuela pareciese signar un cisma en el orden internacional y desafiar la necesidad de un upgrade, la necesidad de una actualización para responder a estas nuevas amenazas de colusión de quienes administran el poder estatal con mecanismos paraestatales, generando estados híbridos que pueden reforzar los impactos de las economías criminales transnacionales. Y por eso se trata de un tema finalmente de seguridad hemisférica, Ahora, no solamente un tema de democracia nacional. ¿cómo entender lo que está ocurriendo en estos momentos? Estamos a 72 horas de la decisión del gobierno de Donald Trump, los anuncios primeros que formuló Donald Trump, la salida o las posiciones que hemos conocido de Marco Rubio, y ayer hemos tenido la juramentación como presidente encargado, presidente interina de Delcy Rodríguez, el grupo más duro, el brazo político, el brazo armado de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero sin embargo, ahí hay un detalle. El detalle está en que el propio Marco Rubio, el último domingo, en unas declaraciones a una cadena internacional, decía que él espera la cooperación de la cúpula chavista, pero advierte que deberán elegir un rumbo diferente al de Maduro. Y cuando escuchamos a Delcy Rodríguez con un discurso con mucho fervor defendiendo a Maduro, defendiendo al régimen, defendiendo la autocracia, defendiendo la dictadura, ¿eso simplemente para las tribunas? ¿Cree usted? Bueno, hay digamos, capas, ¿no? En la retórica y en las acciones. Eh, Creo que estamos, insisto, en un momento prepolítico donde estamos fuera del orden constitucional. O sea, si la elección o la toma de poder de facto de Maduro por las elecciones del 28 de julio, donde saliera electo democráticamente Edmundo González, representa una situación de legitimidad para ejercer la primera magistratura, la sucesión de Delcy Rodríguez representa también una toma de facto. Ahora, el chavismo ha pervivido en el tiempo por el uso de la fuerza y la toma de facto del poder. Además, insisto, con un N número de organizaciones criminales que operan como cotos de control territorial y económico en la región, o sea, en el país. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de generar bisagras para comprender dónde están los nodos de ejercicio efectivo de poder y cómo se puede operar en una búsqueda de restablecimiento del monolito que debe ser el monopolio de la fuerza coactiva, que el Estado vuelva a tener el control efectivo del poder de fuego, estamos hablando de la necesidad de conocer el monstruo por dentro y estamos hablando de un rol casi de colaborador eficaz que tiene que haber en la búsqueda además de mantener la continuidad administrativa y evitar un estallido social dentro del país. Entonces, estamos en un estadio prepolítico, lo que en ningún momento deslegitima la autoritas que tiene, por ejemplo, un Edmundo González, una María Corina Machado, en el orden civil y político. Pero no hemos llegado, lamentablemente, en este proceso de transición a esa fase por las razones de descomposición estatal que se fraguó dentro del chavismo o por el chavismo durante todos estos años. Muy interesante lo que usted señala, señorita Arellano, ¿no? Primero, que estamos frente a un andamiaje legal, monolítico, controlado aún por el chavismo. Segundo, podemos confiar, se puede establecer en un escenario cercano o mediano que Delcy Rodríguez, Padrino López, Diosdado Cabellos y parte de la cúpula cercana a Nicolás Maduro se conviertan en colaboradores eficaces. Y lo segundo, Es probable. Si estos, Para eso tenía que haber amenaza creíble. Y es lo que ha pasado el 3 de enero. Porque ya, estamos en un estadio prepolítico. ya, entonces, sí hay un nivel de negociaciones, considera usted, dentro del análisis político. Tiene que haberlo. Es que no hay otra forma. O sea, cuando estamos hablando de estas estructuras que operan en negro,
necesitas tener faros de luz dentro de la negritud para poder comprender cómo opera el sistema, porque es un sistema que opera fuera del orden constitucional y de la institucionalidad, que se maneja como las mafias. Y en ese sentido necesitas comprender cómo se da la estructuración y reestructuración y cuáles son los espacios de poder, la función, la capacidad de arrastre, el poder de daño que tienen determinadas estructuras territoriales y cuáles son los intereses que están en juego y cuáles son los impactos a nivel de socios estratégicos internacionales. Estamos hablando de redes ligadas, por supuesto, al gobierno iraní, redes ligadas a Hezbollah, redes ligadas, o sea, a geoestratégicamente a diversos países que adversan al mundo occidental, pero además que tienen estructuras de brazos, de poder coercitivo, que operan fuera de la legalidad. Entonces, entender y comprender ese andamiaje, dimensionar el problema y entender nuevamente dónde están los nodos que se necesitan desactivar, pasa por comprender dónde tengo mi mayor posibilidad de arrastre para garantizar esas condiciones de estabilidad que no lleven a que haya una toma del poder civil y luego vaya a haber un golpe, por ejemplo, de Estado, o vaya a haber una conmoción social, o vaya a haber una guerra fratricida dentro del país que pueda terminar extremando aún más la situación. Estamos dialogando con Nancy Arellano, ella es la presidenta y fundadora de Bene Activa. Usted acaba de señalar algo bastante interesante, ¿no? Cómo desactivamos todo este andamiaje mafioso ligado a grupos terroristas, ligados a grupos transnacionales, ligados a grupos de narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa, señor Arellano? Que va a tomar tiempo desmontar todo este andamiaje. Que toma tiempo y que requiere de la colaboración de no solamente un país, de Estados Unidos, sino del resto de la región. Si nos vamos a tomar en serio el problema que ha representado la hibridación de Venezuela como Estado, y necesitamos que vuelva el concierto del orden institucional regional, requerimos de esfuerzos regionales para contener lo que se va a suceder en los próximos días y semanas, meses, que van a ser momentos muy álgidos en el sentido retórico de la palabra, para la situación de la región, de seguridad de la región, entendiendo sobre todo que, insisto, la asociación es con grupos paraestatales transnacionales. Entonces, este es un problema regional ya, que lamentablemente no fue tomado de esa manera responsablemente durante las últimas décadas y que no se comprendió el nivel de importancia de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente el foco estuvo sesgado en pensar que era un tema ideológico y es un tema operativo de seguridad en la región. Siendo un tema operativo, tiene un tema de seguridad, ¿Venezuela se convierte en una cabecera política, geopolítica? Es un tema de seguridad geoestratégica y es un tema además de amenazas no tradicionales. Estamos hablando de seguridad multidimensional. En este caso, estamos hablando de la necesidad de articular una cooperación eficiente entre los países y estamos hablando además de que hay que contribuir directamente en resolver un problema que más temprano que tarde nos va a afectar, porque justamente Venezuela se ha vuelto un teatro de operaciones de actores no venezolanos que actúan al margen de la norma, coludidos con grupos de venezolanos que llegaron al poder para someter a su población. Y muestra de ello es el resultado electoral del 28 de julio. 70% de la población, incluso, casi 70%, incluso en circuitos electorales de militares, votaron a favor de Edmundo González. Entonces ahí ya tienes una clara muestra, aún hoy, del espíritu democrático y civil, cívico de la mayoría de los venezolanos, pero lamentablemente esa minoría que se ha asociado con estos grupos irregulares ha mantenido de facto el poder y ha usado Venezuela como un teatro de operaciones para estos grupos criminales de toda la región, en un circuito, en un círculo vicioso de entrada, legitimación de capitales, operaciones en terreno, tráfico de armas, etcétera,
que ha venido infectando además a toda la región o que ha venido reforzándose a través de Venezuela, pero que no está deslastrado ni de los cárteles mexicanos, que no está deslastrado de las operaciones de narcotráfico en Colombia, de los grupos paraestatales en Ecuador, de los grupos irregulares en Perú, de los grupos en Bolivia, y eso hay que entenderlo regionalmente. Ahora, el otro tema, Marco Rubio ha dicho que él aprecia mucho a María Corina Machado, y lo mismo que a Edmundo González, pero también dice algo, ¿no? Y esto ya es realismo político, y si no, corríjame por favor, que la oposición está fuera de Venezuela, y por lo tanto no hay una capacidad de poder amalgamar un movimiento sólido al interior de Venezuela. ¿Cómo interpreta usted esto? Bueno, el tema, mira, yo creo que quizás para aterrizar, ¿no? Con más filigrana las declaraciones del secretario Rubio, creo que estamos hablando es de esta fase prepolítica ¿Ya? y estamos hablando de la capacidad de confrontación, de fuerza, no cívica, eh, y que en ese sentido la oposición democrática no representa un contingente que pueda hacer frente a estos grupos criminales en poder de fuego, es una realidad. Y es una realidad porque la oposición venezolana jamás se ha convertido en un grupo beligerante paraestatal. La oposición venezolana siempre ha actuado dentro de la Constitución y ha buscado en los mecanismos democráticos la resolución de los conflictos. Y siempre se ha denunciado justamente que la violencia con las armas del Estado, el uso de los organismos de seguridad para amedrentar a la oposición, para perseguir periodistas, la cantidad de presos políticos dentro del país. Estamos hablando que en el periodo de Maduro ha habido casi 20.000 detenciones políticas. Entonces, el uso del garrote, sí, bueno, no es un escenario en el que la oposición actúe. La gran arma ha sido la representación de la soberanía popular, el orden civil, y creo que el rol de personajes como María Corina Machado, como Edmundo González, como parte del liderazgo cívico-democrático y de los demás partidos políticos, está en la retoma del pacto social y está en la fase ya de transición democrática una vez que haya las condiciones mínimas viables de paz, de aseguramiento del orden para poder reconstruir el país. Finalmente, señorita Arellano, usted siempre ha sido una ferviente defensora y muy preocupada por el tema migratorio, sobre todo Correcto. de conciudadanos de su país. Ahora, ¿cómo se mueve este escenario? Lo que estamos viendo, la posición que asume el presidente electo de Chile, el señor Capps, la posición que está asumiendo también el presidente de Perú, Gerí, o la posición que está asumiendo el presidente de Ecuador. ¿Qué escenario puede configurar todo ese tema, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere una respuesta rápida y dice yo vuelvo a mi país con justificada razón, pero las Claro. condiciones no se dan en estos momentos. ¿Cómo observa usted este panorama, por favor? No, yo creo que es responsable que se vaya conversando sobre las rutas de retorno. Es responsable que se tomen las medidas necesarias para garantizar un retorno seguro, ordenado, que deje de alimentar a las redes de tráfico y trata de personas. En ese sentido, ya ir evaluando el corredor humanitario, qué dispositivos legales hay que activar dentro de los países, cómo se pueden dar los mecanismos de identificación que permitan la emisión de determinados documentos de viaje o salvoconductos, qué peticiones hay que hacer al, a un eventual gobierno de transición en Venezuela respecto de sus responsabilidades consulares para la emisión de documentos que permitan, insisto, un viaje ordenado de retorno. Eh, Son muchas variables las que estarían involucradas y es responsable no esperar a último momento para tomar estas medidas. Pero yo dudo que tanto el presidente Gerí como el presidente Kast, como el presidente Noboa no tengan pues muy claro que este es un proceso que todavía va a demorar y que se hace necesario ir realizando las coordinaciones efectivas para garantizar este retorno y, por supuesto, además, ir conversando con los distintos actores venezolanos sobre los potenciales planes de
de facilitación del retorno a Venezuela y de las prioridades e incentivos que puedan establecerse para el retorno y del impacto que tendría ese retorno en las economías de los países de acogida también. Estamos hablando de que recientemente salió un estudio de que el consumo de la migración venezolana estaba sobre los 10.800 millones de dólares al año, o sea, la migración en la región. Por lo tanto, el impacto económico es algo que también hay que medir. También sabemos que no toda la migración va a volver de forma inmediata. Hay grupos que van a responder más rápidamente por reunificación familiar, por recuperación del estatus profesional, por poseer vivienda en Venezuela. Hay distintos incentivos que van a operar como imanes para atraer ese retorno, pero ese retorno tiene que ser un retorno seguro. Entonces, mientras tengamos resoluciones como la que ha sacado la Gaceta Oficial, el peruano de Venezuela, el día lunes, que fue la última norma que sacó Maduro el día sábado, que fue la declaración de conmoción interna, pero además donde habilita a través del artículo número 5 a perseguir a quienes celebrasen o colaborasen con las acciones de Estados Unidos y que ahorita está siendo tomada por colectivos armados y por distintos grupos irregulares para detener gente en la calle. 14 periodistas han sido detenidos en las últimas horas. O sea, tenemos todavía una situación donde el retorno puede ser una puerta giratoria y donde además tenemos todavía condiciones de persecución por parte o del uso de las armas del Estado para perseguir personas, lo que califica finalmente a los venezolanos como desplazados forzados en la región y donde, por supuesto, muchos venezolanos en este momento tienen todo el derecho de tener un temor fundado de devolución a su país de origen y lo que hay que seguir generando, insisto, son condiciones de trazabilidad, de identificación y de orden en los países que va a ser el mejor caldo de cultivo para un retorno seguro. Yo le agradezco la amabilidad, la gentileza que ha tenido con RCR, señorita Nancy Arellano, presidenta, fundadora de Benactiva. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable.